encuentras en el curso de física, oscilaciones, óptica y ondas. Entonces este video hace parte de este curso y ya básicamente estábamos cambiando de tema. El último video que subí fue sobre movimiento armónico simple y pues este video en este caso va a tratar sobre todo lo que tiene que ver con ondas. Entonces vamos a ver sobre las ondas, cómo estas se desenvuelve, cómo estas se comportan en el espacio, cómo podemos con una ecuación diferencial mostrar su movimiento a través del espacio, y vamos a realizar algunos ejercicios para ir entendiendo el comportamiento de estas. Entonces, bueno, primero vamos a entender lo que es como tal la onda. Entonces la onda se debe entender que son perturbaciones o excitaciones que estas se propagan a través del espacio o pues algún medio, ya sea como el agua, sólidos o gases, ¿cierto? Esto en función del tiempo. Entonces en función del tiempo vamos a tener una onda que se va a ir moviendo en cualquier espacio. Entonces la onda puede ser entendida como una serie de oscilaciones individuales acopladas a sus vecinas más cercanas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues una onda pues son varias oscilaciones pues que están acopladas. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Eso lo podemos entender como un pulso. Y ese pulso, que es el pulso estático, vamos a tener, digamos, un ejemplo, este pulso, que es lo que estamos acá viendo en pantalla, en la parte izquierda, vamos a tener el pulso estático que empieza en donde x es igual a 0. Pero supongamos pues que ese pulso estático es dinámico. Ya al ser dinámico se va a ir moviendo hacia un lado. En este caso, como lo estamos tomando en dos dimensiones, pues solamente vamos a tener el eje X y el eje Y. Pero en 3 dimensiones, pues obviamente ese pulso se va a mover en cualquier dirección que uno quiera. Pero en este caso, entonces ese pulso solamente se va a poder mover o hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Y cómo vamos a representar eso? Mediante una función. Pues esto ya lo conocemos de cursos de cálculo, de funciones que hayamos visto anteriormente, que cuando una función se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda, pues esto quiere decir que va a estar denotado por la siguiente forma: y va a ser igual a f de x menos a, en donde la a es la distancia que se ha movido. Entonces cuando aparece menos a, vamos a saber que el pulso estático se va a mover hacia a positivo. Y cuando sabemos que se mueve hacia la izquierda, vamos a saber que, bueno, esperamos acá, vamos a anotar como así, ok, x se mueve hacia cuando está positivo, se va a mover hacia la izquierda, y cuando está negativo se va a mover hacia la derecha. La gráfica, la función, lo que tengamos como tal. Entonces en este caso la función nos está representando un pulso, y ese pulso se va a mover a la derecha cuando pues es negativo, y se va a mover hacia la izquierda cuando pues es positivo. X es igual a, como para no confundirnos, porque acá la A está en el eje positivo y acá es menos A. Esto es menos A porque está en la parte negativa del X. Listo, ahora ya teniendo esto, vamos a tratar como de entender esto y comprenderlo más, tratar de pasarlo a una forma física, ¿cierto? A una forma matemática, para poder como describir este tipo de movimientos. Entonces sabemos que el pulso se va a estar moviendo en el espacio en función del tiempo, ¿cierto? Entonces necesitamos crear como una ecuación o algo que como que nos clarifique esto, o sea, que nos muestre cómo se va moviendo eso. Entonces vamos a saber que x es la distancia, ¿cierto? Que eso se va a ir moviendo. Entonces tenemos que hacer una función en función del tiempo. Vamos a hacer que este pulso se va a mover a una velocidad. Por ejemplo, la velocidad del sonido al nivel del mar es más o menos 340 metros por segundo. Entonces sabemos que el sonido se va a ir moviendo a esa velocidad bueno, ya depende del líquido o en el sólido, donde se esté moviendo el ambiente, se va a mover a cierta velocidad. Entonces la vamos a tener que, eso va a depender sí o sí de una velocidad. Esa velocidad va a ser constante, no va a cambiar. La velocidad va a ser siempre la misma, y eso va a ser en función del tiempo. Ambos sabemos que si multiplicamos la velocidad por el tiempo, como la velocidad está en metros sobre segundo, si la ponemos pues en metros sobre segundo, la multiplicamos por el tiempo, que también está en segundos, segundo se va con segundo, por lo tanto nos daría una distancia que va a estar en metros. Listo. Entonces ya teniendo esto, ya sabemos que x pues va a depender de la velocidad por el tiempo. ¿Qué sabemos que es x? X pues sabemos nosotros que esto es igual a ¿cierto? Y a va a ser igual a v de t, ¿cierto? ¿Qué es esto? ¿Cierto? Esa distancia. Entonces ya ahora sí, teniendo esto, ya podemos crear una función que va como a mostrar una onda pues o unidireccional, que pues una función dinámica de dicho pulso. Entonces vamos a tener que y va a ser igual a f de x
no, eso ya va a ser más o menos, porque más se mueve hacia la izquierda y menos se mueve hacia la derecha, velocidad por el tiempo. Listo, ahora sí, ya teniendo esto, ya tenemos básicamente como una función. Entonces, ¿qué vamos ahora a tratar ahora? Lo que vamos a tratar de ahora es tratar de hallar una ecuación diferencial que nos muestre cómo es el movimiento de la onda. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es esto que está aquí, esto lo vamos a llamar U. Vamos a decir que U va a ser una nueva función que va a depender de X y que va a depender del tiempo. Entonces ya tenemos U es una función, ¿cierto? Y como es una función de dos variables, pues vamos a tener derivadas parciales. Como vamos a tener derivadas parciales, pues vamos a derivar cada uno respecto a su derivada. Entonces vamos a tener la derivada parcial de U derivada respecto a X, pues va a ser igual a 1, ¿cierto? Derivamos aquí, esto es una constante, eso se cancelaría, se volvería a 0 y la derivada de X es 1. Listo. Y ahora vamos a hacer la derivada de U, pero con respecto al tiempo. Entonces vamos a tener que va a ser igual a más o menos la velocidad. Listo, ahora ya tenemos esto. Ahora lo que vamos a hacer es derivar la función más grande, la función como la función principal, la vamos a derivar en función del tiempo. Como tenemos esto, vamos a saber que eso pues se va a resolver a través de la regla de la cadena. Entonces vamos a tener que de Y lo vamos a derivar con respecto a U y de U lo vamos a derivar con respecto al tiempo, aplicando la regla de la cadena. ¿Esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a de Y sobre du más o menos la velocidad, ¿cierto? Porque pues sabemos que du es igual a más o menos la velocidad de u sobre dt es igual a la velocidad. Listo. Ahora ya teniendo esto, ya vamos a tener básicamente la primera ecuación. Bueno, la voy a poner de una manera más bonita. Entonces vamos a decir acá que dy sobre dt va a ser igual a más o menos v de y sobre du. Listo, eso lo vamos a enseñar como en un cuadrito, como para tenerlo ahí anotado. Vamos a necesitar más adelante. Y ahora pues vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a hacer como vamos a volver a derivar con respecto a t, o sea, vamos a hallar la segunda derivada. Entonces, al sacar la segunda derivada de esto, vamos a tener que segunda derivada de y con respecto a el tiempo va a ser igual a lo que vendría siendo más o menos, ponemos acá otra vez v, que es una constante, sacamos la segunda derivada de y con respecto a de u, y eso pues lo multiplicamos con du de t. Estamos derivando esto, entonces acá nuevamente se aplica la regla de la cadena. Al derivar de y con respecto a du tendríamos esto. Entonces al tener esto sabemos que du con dt es otra vez más o menos la velocidad, por lo tanto vamos a tener que esto va a ser una velocidad al cuadrado. Este más y menos se cancelan, pues porque al multiplicar esto está elevado al cuadrado, pues siendo negativo o positivo, pues siempre va a dar positivo por estar elevado al cuadrado. Se va a quedar v al cuadrado de la segunda derivada de y con respecto al tiempo. Y listo, esto lo vamos a como a denotar también, como ahí como para tenerlo así o qué. Entonces pues también vamos a sacar, pues entonces ya tendremos la segunda derivada de y con respecto al tiempo. Va a ser igual a la velocidad al cuadrado de y con respecto a... Ya tendríamos perdón, aquí me equivoqué, con respecto a u, perdón, listo. Entonces aquí ya vendría siendo esto así, tic, y ya pues tendríamos eso. Ok, listo. Ahora ya teniendo esto, ahora vamos a hacer lo mismo pero con x. Entonces yo creo que eso pues ustedes ya saben cómo se haría, entonces ustedes pueden ir adelantando e ir haciéndolo lo mismo con x. Entonces nos vemos en un momento cuando ya lo haya hecho con x y les muestro. Listo, entonces aquí lo que ya tenemos pues es básicamente que hicimos lo mismo con respecto a x. Entonces acá arribita, como ya sabíamos, esto era respecto a t, aplicamos la regla de la cadena y pues aplicamos du con respecto a t, que sabíamos que era más o menos la velocidad, y du con respecto a x, que eso es igual a 1, y pues eso básicamente era lo que teníamos acá, que sabíamos que eso pues era igual a 1. Entonces al multiplicarse por 1 nos quedaría que de y sobre du pues va a ser esto, o sea de y sobre dx va a ser igual a de y respecto a u, ¿cierto? Entonces ahí hallamos la segunda derivada que nos dio esto que tenemos aquí, donde habría de y con respecto a u. Listo.
Ahora tenemos entonces que la segunda derivada con respecto de y con respecto a x es igual a la segunda derivada de y con respecto a u. Ahora sí, ya teniendo esto, ¿qué podemos hacer? Ahora sí lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A sustituir. Vamos a sustituir esta la vamos a sustituir en la vamos a sustituir en la de acá de arriba, o sea, en esta. ¿Por qué la vamos a sustituir? Porque como podemos ver, esto tiene una relación aquí. Estas dos tienen una relación. ¿Qué relación tiene? Pues que lo que tenemos aquí es que acá dice la segunda derivada de y con respecto a u. Eso es lo que tenemos. O sea, esto es lo mismo que esto que tenemos aquí. Entonces, sabiendo eso, pues simplemente podemos saber que esto va a ser igual a la segunda derivada con respecto a x. Y esto entonces, ¿qué nos daría? Ahora sí nos daría segunda derivada de y con respecto al tiempo va a ser igual a la velocidad al cuadrado, la segunda derivada de y con respecto, pero ahora a x, porque o sea, pues esta es igual a esta, ¿cierto? Estas dos son iguales. ¿Qué hicimos? O sea, es esta misma, pero lo que, bueno, esta no, es la de arriba, pero ahora lo que logramos hacer con esto es que ahora ya quede dependiente tanto de x como de t, que era lo que queríamos lograr. Entonces acá ya veríamos que esto de x al cuadrado. Y listo, ya con esto, esto sería básicamente la ecuación diferencial de una onda unidireccional. Unidireccional solamente en el plano, dos dimensiones, ¿ok? O sea, unidireccional es que solamente se va a mover hacia una dirección. Entonces digamos que esta es la ecuación diferencial, ¿cierto? De una onda unidireccional. Y listo. Ya con esto pues ya tendremos la ecuación diferencial. Bueno, tenemos la ecuación diferencial. Con esto que podemos ver que v pues va a ser la rapidez de la onda, y esto obviamente va a depender del medio de propagación que ya lo dijimos anteriormente. Entonces, como ya sabemos, entonces vamos a tener una función que va a depender tanto de x como de t, y esto va a ser la función de la onda. Ahora, tratando de pasar esto a un movimiento armónico simple, que es lo que estuvimos viendo donde están los videos pasados, pues ya vamos a saber que esto pues tratar de pasarlo a un movimiento armónico simple, vamos a hacer que esto tenga una amplitud y que esto esté representado por ya sea la función seno o la función coseno, que nos va a mostrar como el movimiento de la onda como tal. Entonces vamos a saber que el seno al coseno, el máximo valor va a ser 1 menos 1. Entonces, teniendo esto, vamos a tener una amplitud, ¿cierto? La onda va a tener una amplitud, y esa onda ahora sí va a depender de el seno de x más o menos la velocidad por el tiempo, que eso va a ser la distancia como tal. Pero como sabemos, esta distancia va a estar en metros y uno no puede sacar el seno a una distancia. Eso necesita estar en grados o en radianes para poder sacarle el seno. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Lo que nosotros necesitamos hacer es multiplicar esto por una constante y que dicha constante esté en radianes sobre metros. De esta manera, metros se va con metros y nos quedaría ahora sí algo en radianes, que el seno de algo en radianes sí se puede hallar. Entonces lo que estamos haciendo es tratar de representar esto para un movimiento armónico simple, que quede de esa manera. Listo. Entonces ahora sí, teniendo esto, ya vamos a saber pues que de x de t multiplicamos pues k por lo que hay adentro, nos quedaría que entonces eso es igual a a por el seno de kx más o menos kvt. Ahora vamos a tratar de hallar qué es k por v. Entonces vamos a tener que k pues es radianes sobre metro, y que v va a ser igual a metros sobre segundo. Metros se va con metros y eso nos quedaría entonces radianes sobre segundo. Entonces vamos a tener que es algo sobre radianes sobre segundo. ¿Qué se mueve radianes sobre segundo? ¿Qué es algo que se mueve siempre sobre radianes sobre segundo? Que lo vimos en los videos anteriores. Eso va a ser igual a w, que es omega, como tal se llama así la letra O, que es la frecuencia angular que se mueve en radianes sobre segundo. Entonces ya sabemos que esta función ya va a ser igual a a por el seno de kx más o menos wt. Listo. Ya con esto sabemos que vamos a tener una función que va a representar el movimiento de una onda unidimensional pues en dos dimensiones. Ahora, ¿qué es lo que queremos hacer? Las ondas, teniendo solamente esto, vamos a querer decir que la onda siempre va a empezar desde el mismo punto. Digamos que va a empezar desde, o sea, la onda pues estaría empezando siempre desde el punto cero.
Pero qué tal si nosotros queremos que la onda no se va a empezar moviendo desde ese punto, sino más adelante o más atrás. O sea, desde el tiempo cero, cuando el tiempo es cero, vamos a decir que la onda se va a mover desde cero, ¿cierto? O sea, teniendo solamente esto, vamos a tener que la onda se va a mover siempre se va a poder empezar a mover desde un punto fijo. Por lo tanto, le tenemos que agregar un ángulo de fase inicial. ¿Qué va a hacer este ángulo de fase inicial? Que lo vamos a llamar phi. Este ángulo, vamos a llamar así, ángulo de fase inicial, lo que va a hacer es que va a hacer que la onda comience a moverse desde cierto punto en el espacio. Entonces, para hacer esto, pues simplemente agregamos el ángulo phi, va a ser A por el seno de kx más o menos wt más el ángulo de fase inicial. Y ya como tal, pues esta sería la función de la onda, una onda dinámica. Entonces esta es como la que ustedes se tienen que aprender. Y pues ya saben cómo se demostró, cómo se llegó hasta ella. Apréndasela, conózcanla, repitan, hagan esta demostración o como el descubrimiento de esta función, háganla una y otra vez hasta que se la aprendan. Y ya pues obviamente vamos a tener que esto va a ser la onda viajera como tal. Entonces la onda viajera, como ven acá tenemos un más y un menos. Entonces si es más, vamos a tener que la onda viajera va a mover hacia x negativo, y si es pues más, ¿cierto? Si es más. Entonces, y si es menos, entonces la onda se va a mover hacia el x positivo. Entonces, como entender eso. Vamos a poner esto así, como que queda como raro. Bueno, pero ahí me disculpan los jeroglíficos que yo hago. Así, listo. Bueno, ahora ya entendiendo esto, vamos a tratar como de analizar y ver qué es lo que es K. K sabemos que es una constante, pero ¿qué es realmente K? No sabemos. Entonces, ¿cómo se relaciona K con la onda viajera? Entonces, bueno, K va a ser lo siguiente. Entonces voy a dibujar un plano y nos vamos en un momento. Listo, ahora ya volviendo, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que una onda va a tener lo que es lambda. Lambda es lo que nos muestra qué tanto están separadas la onda entre sí. O sea, por ejemplo, tenemos que a altas frecuencias vamos a tener esto. Y a bajas frecuencias vamos a tener cositas más o menos así parecidas por este estilo, que más adelante vamos a ver pues qué son las frecuencias. Entonces acá tenemos una onda viajera, y esa onda viajera va a tener esto que esto es lambda, y lambda nos va a mostrar la longitud de la onda. Entonces, ¿cómo se relaciona esto cómo se relaciona acá con la longitud de onda? Se relaciona de la siguiente manera. K, sabemos que K pues, se mide en radianes sobre metro, va a ser igual a 2pi. 2pi es lo que en 2pi es la vuelta completa a un círculo, que es el recorrido completo como tal sobre lambda. Entonces lambda es la longitud de la onda como tal, y pues eso así es como se relaciona con K. Entonces vamos a saber que lambda pues se va a medir desde aquí hasta aquí. Desde los puntos máximos hasta el otro punto máximo, o desde el punto mínimo hasta que complete el ciclo básicamente. Entonces de aquí, digamos que acá 0, y digamos que aquí es cuando el seno es 0. El seno es 0 cuando es 0, 180 grados o 360 grados. Entonces digamos que aquí puede que hubiera sido 180 grados, pues si esto está moviendo así en grados, que es el seno de pi o el seno de 2pi. Entonces, digamos que acá es 2pi. Entonces, que es el ciclo completo va a ser igual a 0. Entonces, básicamente, eso es como la longitud de la onda. O sea, desde el punto más alto al siguiente punto de base, valle a valle o cresta a cresta. Listo. Entonces, ahora sí, ya entendiendo lo que es K, cómo se relaciona esto con el periodo espacial de la onda. Ahora vamos a tener ya las dos cosas. Entonces vamos a tener, sabemos la ecuación diferencial, que sabemos que es de segunda derivada de y con respecto al tiempo. Eso va a ser igual a una velocidad al cuadrado por la segunda derivada de y con respecto a de x. Entonces sabemos que esta es la ecuación diferencial, que fue la primerita que hallamos. Entonces la cerramos en un rectángulo. Y ahora vamos a tener también la función de la onda, que va a ser igual a por el seno. Y básicamente lo mismo, kx más o menos wt más un ángulo de fase inicial, esto, ¿cierto? Y ya sabemos que w va a ser igual a k por v, ¿cierto? Que sabemos que k
ya sabemos qué es lo que acá, que es lo que vimos acá arriba, es igual a 2pi sobre lambda. Listo. Ahora teniendo esto, vamos a tratar de demostrar que las dos pues sí se relacionan. Podemos decir que esto es una función explícita y que esta es una función implícita, pero las dos pues representan el movimiento de la onda como tal. Entonces vamos a ver si esto es solución de la ecuación diferencial como tal. Vamos a tratar de hallar si esto es la solución de esta ecuación diferencial que tenemos aquí. Esta es la ecuación diferencial. Entonces listo, estamos allá. Entonces para poder hacer esto, como sabemos que esto es una función, debemos hallar la primera derivada, debemos hallar la segunda derivada. Entonces bueno, primero vamos a hallar la primera derivada con respecto a t y luego la segunda derivada con respecto a t. Y lo mismo lo vamos a hacer con x, porque tenemos acá una función que depende de dos variables, por lo tanto tenemos que hacer derivadas parciales. Entonces vamos a hacer la derivada de y con respecto a tiempo. La primerita, ¿eso a qué va a ser igual? Eso va a ser igual a la por la derivada del seno, que eso va a ser igual al coseno de kx más o menos wt más el ángulo de fase inicial, y eso lo multiplicamos por la derivada interna, que va a ser respecto a t más o menos w, ¿cierto? Listo, ahora si reorganizamos los términos, pues vamos a tener que eso entonces va a ser más o menos a por w, el coseno, pues básicamente esto, k por x más o menos wt más el ángulo de fase inicial. Listo. Y ahora vamos a hacer la segunda derivada. Entonces hacemos la segunda derivada, tiki, y ahora sí. Entonces la segunda derivada, otra vez, la derivada de coseno es menos seno. Por lo tanto, si acá hacemos el menos, acá más por menos es menos, y menos por menos es más. Pero acá vamos a tener que respecto otra vez con tiempo, vamos a tener otra vez más o menos w. Entonces al tener eso va a quedar, el w va a quedar positivo. Y ahora con el menos del seno, que al derivar el coseno, entonces eso nos daría que va a ser menos a por w al cuadrado, el seno de kx más o menos wt más el ángulo de fase inicial. Y listo, digamos que esto nos lleva a esto. Y esto lo vamos a llamar como 1, para tenerlo ahí anotadito, a decir que esto es 1. Y listo, ahora vamos a hacer lo mismo. Entonces vamos a derivar respecto a x, derivamos respecto a x. Básicamente voy a adelantar el video, traten de hacerlo ustedes, pero es básicamente derivar. Y listo, ya con esto ya tendríamos acá lo que vendría siendo la segunda derivada respecto a x y respecto a t. Ya tenemos las dos, entonces esto lo vamos a anotar, digamos que esto es 2. Y ahora, como ya tenemos esto, lo que vamos a hacer ahora, simplemente vamos a reemplazar esto en la ecuación diferencial como tal, que vea, acá tenemos segunda. Como vemos acá tenemos la segunda derivada de y con respecto a t y la segunda derivada de y con respecto a x. Tenemos las dos. ¿Qué hacemos? Simplemente reemplazamos. Entonces al reemplazar nos quedaría algo más o menos así. Menos a por w al cuadrado, el seno de kx más o menos wt más el ángulo de fase inicial. ¿Y esto a qué va a ser igual? La velocidad al cuadrado menos acá. Como pueden ver acá, esta velocidad al cuadrado es lo que tenemos en la ecuación diferencial. Velocidad al cuadrado. Entonces eso le da al cuadrado, la teta, el seno de kx más o menos wt más el ángulo de fase inicial. Entonces no me quiso caber. Bueno, entonces listo. Ya teniendo esto, pues acá algunos términos se van a cancelar con algunos términos. Entonces por ejemplo a menos a se va a cancelar con menos a. Vamos a tener también, y entonces ¿qué vamos a tener aquí? Le podríamos decir que esto se iría con esto. ¿Y qué tendríamos aquí? Tendríamos entonces que w al cuadrado va a ser igual a la velocidad al cuadrado por k al cuadrado. ¿Es correcto o no es correcto? Que es este k que tenemos aquí, que es lo único pues que no se cancelaría. Y ahora pues ya tratando de despejar w, tendríamos que entonces ya uno verá que despeja w, v o k. Pues digamos que vamos a despejar v pues porque ya sabemos que es w, ya sabemos que es k, entonces vamos a ver que es v. Entonces simplemente al despejar v tendremos que v pues va a ser igual a w sobre k, tiki, que es la frecuencia angular sobre pues esta constante. Entonces aquí ya tenemos esta relación, como para aprendérsela también. Sabemos que si nos dan la frecuencia angular y sabemos la constante k, podemos hallar la velocidad de la onda. Sí, la velocidad pues es importante, pues a conocer la velocidad. Y ya pues con esto yo creo que ya habríamos acabado el primer video del tema de hoy. Y obviamente pues voy a decir una última cosita como para tomando esta relación de aquí arriba. Entonces sabemos que w
va a ser igual a 2pi sobre el periodo, ¿cierto? Entonces sabemos que K es igual también a 2pi sobre lambda, que eso pues ya lo vimos anteriormente. Entonces ahora teniendo esto, ¿qué podemos hacer? Reemplazamos W y reemplazamos K en lo de la velocidad. Entonces vamos a saber que la velocidad va a ser igual a 2pi sobre el periodo dividido 2pi sobre lambda. Esto pues básicamente multiplicando, sabemos que 2pi pues se iría con 2pi, y esto a qué sería igual, eso debería siendo igual a lambda sobre t. ¿Qué es lambda? Lambda es el periodo espacial, longitud de onda, llamémoslo periodo espacial, y esto va a ser el periodo temporal, que sabemos que el periodo es el número de oscilaciones que hace una onda no es el número de oscilaciones que se hacen en un segundo, ¿cierto? Y el periodo, pues también esto vamos a tener el periodo espacial. Listo, y ya pues con esto ya podemos hacer como la última relación, pues como sabemos que el periodo está relacionado con la frecuencia, entonces vamos a tener que 1 sobre el periodo pues va a ser igual a la frecuencia. Si reemplazamos esto aquí, vamos a tener entonces que la velocidad va a ser igual a lambda por la frecuencia. Y esto es importante porque muchas veces lo único que vamos a tener es la frecuencia y lambda. Entonces pues esto es básicamente esta formulita aquí, apréndasela, póngasela, anótela, la pegan en el armario de su habitación, a un ladito de la cama, en cualquier lado para que se la aprendan. Pues es como ahí van a saberla. Y ya con eso ya habríamos finalizado pues el primer video de este tema de lo que son las ondas. Y en el siguiente video pues vamos a ver algunos ejemplos para que quede todo más claro con lo que acabamos de ver. Espero les haya gustado el video. Si tienen alguna duda o algo que no les haya quedado muy claro, pueden dejar en los comentarios, yo voy a estar atento y les voy a contestar en cuanto pueda. Espero les haya gustado el video y nos vemos en el siguiente.